Buenas noches amigos. Bueno, seguimos con la serie de reportajes sobre los países de Hispanoamérica. Todos los que formasteis parte del imperio español. Eh, ya ha salido Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y hoy toca Guatemala. Sabéis que le estoy dando, no me voy a olvidar también ni de las Filipinas, ni de Guinea Ecuatorial, ni de la isla de Guam. Bien, quiero deciros dos cosas previas antes de comenzar con el tema de Guatemala. Yo os recomiendo lo que dicen vuestras élites. Vuestras élites intelectuales, eh, todas, absolutamente todas vuestras élites intelectuales están haciendo presión a vuestros gobiernos y muchos de vuestros gobernantes y vuestros generales, vuestras élites intelectuales, muchos de, yo sé los países, pero puedo decir, pues por ejemplo, pues yo qué sé, Argentina lo tiene claro, bastante claro, también lo tiene, vamos a ver, vamos por orden. Argentina lo tiene bastante claro, Paraguay lo tiene bastante claro, eh, Puerto Rico lo tiene clarísimo, Argentina también, Cuba, Ecuador, y hay más que no voy a decir de momento, que quieren integrarse como una parte más de España, quieren volver a casa. Entre otras cosas porque son muy conscientes de que el mundo está cambiando y cuando se produzca el cambio esto no va a ser posible. Yo, mi opinión personal, y me baso con lo que dicen las élites intelectuales de vuestros países, es que los que lo tengáis claro cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Tenéis un plazo máximo de 2 años. Como mucho, 5. Pero no hay que estar no hay que estar muy espabilado para darse cuenta de que el mundo está cambiando muy deprisa. Así que cuanto antes mejor. También decir que hay una serie de países que no van a tener ningún problema para entrar, que fueron los países que no nos traicionaron. Costa Rica, Cuba, las Filipinas y la isla de Guam, esos países van a entrar en España cuando quieran. Cuando quieran. Porque esos países nunca, nunca, nunca traicionaron a España. El resto sí. Guinea Ecuatorial tampoco creo yo que tenga muchos problemas para entrar. Para entrar. Simplemente es sentarse a hablar Guinea Ecuatorial con España. Y entrarían mañana si quisieran. Bien, pues vamos a conocer un país más que es Guatemala. Capítulo primero. República de Guatemala. Capital y ciudad más poblada, Ciudad de Guatemala. Idioma oficial, el español. Forma de gobierno, república presidencialista. Como casi todos. Presidente Alejandro Matei. Órgano legislativo, Congreso de la República de Guatemala. La independencia, pues, común, como es que es como todos los otros países que ya he hablado de ellos.
pues hubo unos traidores, pero el pueblo no quería y se produjeron guerras, común para todos. Es independiente desde 1847. No llega ni a dos, bueno, sí, no llega ni a 200 años, ciento y pico años, como la mayoría. Superficie ocupa el puesto 106. Total eh, de kilómetros tiene 100. Vamos a ver que aquí se han corrido los números. Tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. A ver, a ver, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Porque aquí se han corrido los números. Y entonces, pues no tiene tantos kilómetros. No tiene tantos kilómetros. Ni de casualidad. Ni de casualidad. Es que se habían corrido los números. Tiene caramba, ya lo arreglaré. Es que estoy aquí organizándolo, pero lo siento mucho, pero es que están mal colocaditos los números y yo no me había dado cuenta de este detalle que parece que sea una tontería, pero no lo es. Porque ya que se cuentan las cosas, se cuentan bien. Y yo no me había dado cuenta de que los números estaban corridos. Así de claro. Así que vamos allá y vamos a saber cuántos tiene. Tiene 1.800.891 kilómetros cuadrados. Fronteras, 1.687 kilómetros. 956 kilómetros al noroeste con México y 233 kilómetros al sureste con Honduras y El Salvador. Tiene 400 kilómetros de costa. El punto más alto, el volcán Tajumulco. Población total, ocupa el puesto 70 del mundo. Según el censo del 2021, tiene 17.109.746 habitantes. Densidad, pues tiene 129 habitantes por kilómetro cuadrado. Muchos habitantes por kilómetro cuadrado. El Producto Interior Bruto, el famoso PIB, ocupa el puesto 75. En el 2020 produjo 145.246 millones de dólares. Per cápita, ¿qué gana un ciudadano de ya lo diré, de Guatemala? Pues gana muy poquito, gana muy poquito, gana muy poquito. Gana 8.000 dólares, 8.494 dólares. Nada. El Producto Interior Bruto, el PIB, ocupa el puesto 68. Aquí cambian los números. En el 2020 se, pues
79 millones de dólares y per cápita 5.000 dólares. Una miseria. La moneda es el quetzal. Membresía. Artículo 143. El idioma oficial es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Muy bien. Según el censo de 2018 por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. Guatemala, Cahuetenmayán, lugar de muchos árboles. Oficialmente República de Guatemala, es el estado soberano situado en el extremo noroccidental de América Central. Políticamente es una república democrática y representativa, organizada para su administración en 22 departamentos. Su cultura es producto de mezcla de culturas maya y española durante la época virreinal. Es el país más poblado de Centroamérica, con 16.301.286 de habitantes según el censo realizado en el 2018. Asimismo, el área metropolitana de Guatemala cuenta con una población de 5.300.000 habitantes y una extensión territorial de 2.253 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el área metropolitana más extensa y con mayor habitantes de América Central. Su capital y ciudad más poblada es la ciudad de Guatemala, que a su vez es el principal centro económico y financiero del país. La economía de Guatemala es la más grande de Centroamérica. A pesar de su pequeña extensión territorial, Guatemala tiene una gran variedad climática producto de su relieve montañoso que va desde el nivel del mar hasta los 4.220 metros. Esto propicia que en el país existan ecosistemas pues tremendamente variados. Limita al oeste y al norte con México, al este solo una línea de adyacencia con Belice, al sureste con Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. El país posee una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados. Su capital es Guatemala, llamada oficialmente del mismo nombre que el país. Es un país multicultural y plurilingüe. El idioma oficial es español, aunque existen 22 idiomas: mayas, idioma chinca y grifuna, hablado popularmente en el departamento caribeño adicional, considerado en peligro de extinción. Esto lo hablan cuatro gatos, esa es la realidad. Es común para todo. Con esto de los indígenas y cosas de estas, pues si hay un poblado, estoy hablando de un poblado de estos que vemos en los reportajes de National Geographic y cosas de estas, que son 4 barracones y 3 hamacas y cosas de estas. Y hay 5 personas que hablan, hay como mucho 50 personas que hablan una lengua. Pues la cuentan, pues muy bien, pues muy bien. Cada uno libre de hacer lo que le dé la gana. A mí me parece de lujo que las lenguas principales sí que se estudien, pero las lenguas que sabes que van a desaparecer, pues por lo menos me parece muy bien que tengas constancia, que grabes, que te enteres de todo lo que den, porque no tienen ni escritura. Por lo menos que sepas cómo suenan fonéticamente, pero de ahí a estudiarlas en la escuela y cosas de estas, a mí me parece ridículo y una pérdida de tiempo, pero cada país es libre de hacer lo que le dé la gana. El territorio donde actualmente se ubica Guatemala forma parte de Mesoamérica y en él se empezó a desarrollar la cultura maya, por ello es conocido como el corazón del mundo maya, extendiéndose a los países limítrofes su cultura maya y la olmeca. Dos culturas tremendamente interesantes, sobre todo la olmeca, porque de la olmeca se conoce muy poco, muy poco. ¿Qué peligro tiene Guatemala? Pues los famosos tipos norteamericanos, canadienses,
que se compran el traje de Indiana Jones, van con su detector de metales y hacen un expolio y un daño irreparable a todo eso. Suerte que los países, algunos, entre ellos Guatemala, pues está poniendo un poco de orden y por lo menos ya se preocupan de que si va un arqueólogo, por lo menos que sea un arqueólogo de verdad. Ya no dejan ir a... Bueno, parece ser que ya no dejan ir, porque han ido hasta niños. Yo he visto documentales en la televisión donde están niños excavando, niños norteamericanos, con su padre, con su tío y el amigo de su padre. Que van vestidos todos de Indiana Jones y van allí. Y van a vuestros países a hacer auténticas barbaridades. Eso lo tenéis que parar, pero cada uno que haga lo que quiera. Tras la conquista de América, Guatemala pasó a formar parte del Virreinato de Nueva España en calidad de Capitanía General. Tras su independencia de España en 1821, año en el que se constituyó como el Reino de Guatemala, lo que hoy es Guatemala pasó a formar parte del primer imperio mexicano, así como también de la República Federal de Centroamérica, no siendo hasta el año 1847 cuando fue establecida la actual república y cuando el país empezó a abrirse con los países vecinos y estableciendo relaciones diplomáticas con algunas potencias del mundo, con pocas. Y con las pocas, pues querían expoliaros. Tras el triunfo de una reforma liberal en 1871 se establecieron una serie de regímenes dictatoriales, común para todos, y empezaron guerras y historias. En el siglo XXI, Guatemala contó con una política económica relativamente estable que lo posiciona actualmente como la novena economía latinoamericana. Casi nada. Eso significa que está en paz y bien gobernada. Sin embargo, los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos siguen siendo altos. Común para todo el mundo. Común. Común. Clases altas, 4 que poseen la riqueza y el resto pobres como ratas. Por ello, la ONU junto con el gobierno siguen trabajando conjuntamente por alcanzar un desarrollo sostenible. Historia de Guatemala. Bueno, pues la historia de Guatemala pues está llena de guerras civiles, de dictaduras, de guerras contra otros países y un montón de historias. Golpes, autogolpes, rebotes. Guatemala está situada dentro del área geográfica conocida como Mesoamérica. Dentro de sus límites territoriales se desarrollaron varias culturas, entre ellas la maya, que ya he comentado, que fue notable por lograr un complejo desarrollo social. También eran caníbales. Sobresalió en varias disciplinas científicas tales como la arquitectura, la escritura, un avanzado cálculo del tiempo por medio de las matemáticas y la astronomía. El calendario maya, que según los historiadores es más preciso que el calendario gregoriano que utilizamos hoy en día. Bueno, esto yo no sé exactamente la certeza que hay ahí, pero que es muy exacto, sí que es verdad. Y aparte, el calendario gregoriano, pues eh, se sabe desde hace siglos que tiene errores, que tiene errores. Pero se han planteado, hasta que han dejado de planteárselo, lo que costaría el hacer el calendario correctamente. Porque eso, os imagináis, todos los ordenadores, todo lo que funciona, todo volverlo a reprogramar, pues han calculado, ha habido gente que ha calculado eso y eso generaría, aunque parezca increíble el poner
el reloj a la hora, el reloj mundial a la hora, eso supondría, pues no vale la pena hacer. Sabemos el error que hay de años, se sabe, digo sabemos, sabe la ciencia, pero no de ahora, desde hace varios siglos, de que el calendario gregoriano pues está equivocado, no está bien hecho, pero si se hubiera cambiado pues hace a lo mejor pues 500 siglos, hace 500 años, pues no hubiera pasado nada, porque entonces ya se sabía que estaba mal. Pero ahora en la actualidad generaría una burrada increíble de dinero. Por lo tanto lo han dejado así. Se sigue debatiendo de vez en cuando, pero no creo yo que vayan a hacer ninguna modificación. También destacaron en la pintura y la escultura, la orfebrería y la metalurgia. Del cobre tejían algodón y la fibra de agave, desarrollaron el más completo sistema de escritura en América prehispánica. Entre los deportes que se practicaba se destaca el juego de la pelota, el cual más que un juego era una ceremonia. Hombre, quien perdía le cortaban la cabeza y después se lo comían. En 1523, pero era un honor jugar. Así eran las civilizaciones que había. En 1523 los conquistadores españoles llegaron al oeste. Bueno, yo tengo ganas de contaros esto. No llegaban los conquistadores. Llegaba primero una avanzadilla que a lo mejor podían ser 4, 5, 6. Y esos eran los exploradores, los que iban explorando el terreno. Si veían algo interesante, pues entonces llegaban y conquistaban. Pero al final fueron a todas partes y lo conquistaron todo. Lo conquistaron todo. Mirad, hay un refrán español que dice que no hay un metro de tierra sobre el mundo donde no haya una tumba de un español. Porque fueron a todas partes, a todas partes. Eso que tú llegas donde estuvo el imperio español y en más sitios, se sabe que entraron en todas partes. Se metían en las cuevas, subían a los picos, absolutamente todo. Y si había una civilización, porque ellos siempre tomaban, lo que fundaban eran reinos que dependían de la metrópoli, de la península ibérica. Lo que hoy en día serían estados o provincias o como lo queráis llamar, pues estados nunca, reinos. Eso eran los virreinatos, los que tenían generales y cosas así. Estamos hablando de la Edad Media. La Edad Media hay algunos políticos, como por ejemplo Americano, que eso no lo tiene nada claro. Él cree que aún que los conquistadores aún están ahí. No, hace muchos años que se murieron. Y aparte, después de los conquistadores, quienes iban por ahí explorando y conquistando eran los criollos y los nativos, que ya eran españoles y hablaban y escribían en español y eran católicos, eran cristianos. En 1523 los conquistadores españoles llegaron por el oeste provenientes de México bajo el mandato del capitán Pedro de Alvarado con la intención de explorar y colonizar los territorios del actual Guatemala. España nunca fue una colonia, fue un imperio, fue un imperio. Eso tenéis que tenerlo claro. Fundó su primer asentamiento el 25 de julio de 1524 en las cercanías de Ichinche, Tecpan, capital de los no sé qué, villa de que recibió por nombre de Santiago de los Caballeros de Guatemala en honor al apóstol mayor.
El 22 de noviembre de 1527 esta ciudad fue trasladada al valle de Almolonga, ubicada en el moderno barrio de San Miguel Escobar en Ciudad Vieja, Zacatepeque, debido al constante asedio que sufría por los ataques de los nativos. Bien, cuando se producían ataques de los nativos, entonces, ¿qué hacían los españoles? Los conquistadores, porque entonces ahí ya estaban los conquistadores. ¿Qué hacían los conquistadores? Pues se aliaban con los pueblos enemigos de de esos, de esas tribus, de esos pueblos. ¿Quién guerreaba contra contra esas tribus? Pues las tribus o, o los pueblos que eran enemigos suyos. Los españoles lo único que marcaban era la estrategia y poco más. Y los acompañaban y les decían por aquí, por allá, por el otro lado. Sí, también entraban en combate y también eran muertos y heridos. Pero era muy difícil de matar a un español, entre otras cosas porque, aparte de que eran personas, no os creáis que iba la basura de España, no, no. Iba gente que sabía leer y escribir, estamos hablando de la Edad Media, que sabían leer y escribir, y aparte todo el mundo sabía manejar perfectamente las armas. Todo el mundo, fueras, fuera soldado o no, sabías manejar, porque dentro de la educación sabías esgrima, sabías manejar la lanza, sabías manejar eh, las armas de fuego que llevaban, la artillería, lo sabían manejar todo. Por lo tanto, poco podían hacer. Las órdenes regulares de sacerdotes dominicos se establecieron en 1529. Os pido disculpas porque el efecto de las medicinas, yo no sé hoy qué me pasa, que tengo picores por todas partes. Dios mío. Mientras que los franciscanos lo hacen en 1530 y los mercedarios en 1536. Había mucha gente que bautizar y que evangelizar y que cristianizar. Era mejor eso que no que te comieran, ¿no? Pienso yo, no lo sé. Entre 1530 y 1531 el capitán Alonso de Ávila, accidentalmente en su ruta de Ciudad Real hacia Alcalá, descubrió la laguna y peñol de la Cantún. Accidentalmente, es que yo creo que las personas que escriben esto son muy atrevidos, porque todo, absolutamente todo, todo lo que hacían los conquistadores está documentado. Y llegaba documentado por 5 partes diferentes al rey. Y todos esos documentos existen, los originales y copias existen en España, bien guardaditos. Por lo tanto, yo no entiendo el por qué se molestan en intentar contar mentiras. La verdad, es un comentario que estoy haciendo. Yo no entiendo por qué cuentan mentiras si aquí en España están los archivos de las Indias, donde se puede consultar todo. Y tú puedes ver del puño y letra de las personas que lo escribieron. A mí me parece una estupidez impresionante, porque que no os quepa la menor duda de que en el archivo de Indias, pues ahora ya estarán cerrando, porque estoy grabando, son casi las 3 de la tarde aquí en España, pero esta mañana pues posiblemente 300, 400 científicos de todo el mundo estudiando
Y ya digo que los documentos originales no se pueden tocar. Los puedes ver, pero tocar no. ¿Por qué? Porque son muy viejos. Tienen 500 años o más. Los habitantes de esa zona, que comerciaban con los pueblos previamente conquistados por los españoles, evitaron un enfrentamiento directo utilizando la selva como refugio. Bien, pero ellos entraban en la selva también. Por lo tanto, fueron varios los intentos infructuosos para conquistar a los lancondones. Desde Nueva España lo intentó Juan Enríquez de Guzmán, desde la península de Yucatán lo intentó Francisco de Montejo, desde Guatemala Pedro de Alvarado con el capitán Francisco Gil Zapata y desde Chiapas Pedro Solazano. Entonces los dominicos intentaron realizar una conversión pacífica en las tierras de guerra de Tezultlán. Bueno, me imagino que correrían, siguiendo lo que estoy leyendo aquí, correrían, escondiéndose hasta que llegas a un punto que ya no te puedes esconder y ya o te enfrentas o te rindes. Y si te enfrentas vas a ser derrotado. El segundo emplazamiento de la capital de en el valle ese de Olmolonga, hoy el barrio de San Miguel Escobar, en la ciudad vieja de Zacatepequez, fue destruida en la madrugada del 11 de septiembre de 1541 por una luz de lodo y piedras que provino de la cima del volcán de Agua o volcán, como lo conocían los... Bueno, entre ellos estuvo la gobernadora doña Beatriz de la Cueva, viuda de Pedro de Alvarado. Doña Beatriz de la Cueva era una nativa. Los españoles se casaban con las nativas, tenían hijos y los hijos eran los criollos. Y los hijos de los criollos se seguían casando con nativas o si eran hijas con nativos y seguían siendo criollos, que era un honor ser criollo. De hecho, muchas personas, hay muchos países en Hispanoamérica que la juventud se está haciendo pruebas de ADN para ver si tienen sangre española. Yo he visto muchos youtubers mostrando sus resultados de ADN. Unos sí que tienen sangre española, otros no. Se ponen a llorar. Es increíble. Me río por no, yo qué sé, me hace gracia. Y aparte también, oye, pues es bonito, ¿no? Sin embargo, fijaos qué diferencia. La gente joven quiere venir a España y los políticos pues van a su historia, a robar todo lo que puedan y más, que es lo que han hecho siempre. Esto obliga a que la ciudad fuera de nuevo trasladada al cercano valle de Panchoy, a unos 6 kilómetros aguas abajo, en donde actualmente se encuentra la ciudad antigua de Guatemala. En 1543 fue creada la Audiencia y Cancillería Real de Santiago de Guatemala. Fijaos qué rápido empezaron a construir. Qué rápido empezaron a construir. Porque os llevaban la cultura griega, el derecho romano y era el país más avanzado del mundo, España. Y vosotros, nada más llegaban allí los conquistadores que metían la espada en el suelo y en el mar y plantaban la bandera de España, que era la bandera del rey, pues inmediatamente todo se convertía en España y todos los habitantes en español. España no tenía esclavos, así que cuando veáis que tenía esclavos y cosas de estas, mentira. España tuvo negros, pero los libertó a todos. El 16 de mayo de 1544 la Real Audiencia se trasladó, gracias a Dios,
en Honduras y se mantuvo allí hasta 1549. Las reales cédulas de 25 de octubre de 1548 y 1 de julio de 1549 se concedió el traslado de la Real Audiencia a su sede definitiva, estableciéndose en la ciudad de Santiago de Guatemala, siendo el más antiguo tribunal de la corona española en la Capitanía General de Guatemala. Para el moderno territorio de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y el estado mexicano de Chiapas. En 1609 la Capitanía General de Guatemala también se le empieza a denominar Reino de Guatemala, debido a que el capitán general que ejercía el mando militar era el gobernador civil en el conjunto del territorio y también era el presidente de la Audiencia y Cancillería Real de Santiago de Guatemala, y se veían todos estos poderes como si fuese un reino. Es que como si fuese, no, era un reino. Lo que España hacía era reinos, igual como había en la península. Reinos. En España, en esa época estaba. Por eso el rey de España se llama el rey de las Españas, porque en España estaba el reino de Valencia, la corona de Aragón, el reino de Galicia, el reino de Navarra, el reino de Castilla. Así es como estaba articulada la península. Granada era un reino. Capitanía General de Guatemala. Ichinche fue la última ciudad maya en el altiplano guatemalteco que los españoles pudieron conquistar. Otra manipulación. Yo es que de vez en cuando se manipula, sabéis que yo dejo para que lo veáis. Otra manipulación. Los conquistadores españoles lo conquistaron todo y los exploradores lo mismo. Lo demás, todo son mentiras. Eso de que hay un rincón o esto o aquí, lo conquistaron, lo dieron todo. Todo, desde la Patagonia hasta Alaska, pero si llegaron hasta el Polo Norte, donde ya no podían pasar los barcos de madera, porque se rompían por el hielo y tuvieron que echar mano hacia atrás. Igual como llegaron a la Antártida, pero ya no podían avanzar más por el hielo. Y por tierra lo mismo, por tierra lo mismo, por tierra lo mismo, por tierra lo mismo. Pues América es inmensa, pues obviamente si España controlaba, dominaba desde la Patagonia hasta Alaska, sí, sí, habéis oído bien, desde la Patagonia hasta Alaska, y todas las islas, pues algún trocito se dejaría, pero allí no había nadie, porque si hubiera habido alguien, ellos lo hubieran sabido. Y pues los terrenos más desérticos y menos fértiles y cosas de estas, pues ellos lo hacían el mapa y se marchaban. Porque si sabían hacer mapas tenías que ser culto. El 31 de enero de 1676, y si sabías navegar y orientarte tenías que tener cultura, o si no es imposible. Yo no sé hacer un mapa, bueno, sé hacer un mapa pero de aquella manera, pero un mapa real que tú te subas en un barco y que te vayas ahí directamente, yo eso no lo sé hacer. ¿Vosotros lo sabéis hacer? Tampoco, ¿verdad? Pues ya está, pues estos lo sabían hacer. El 31 de enero de 1676, por real cédula de Carlos II, se fundó la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, la tercera universidad fundada en América, donde estudiaron muchas figuras importantes del país, entre ellos Fray Francisco Ximénez, descubridor del manuscrito Popol Vuh,
y quien además lo tradujo al castellano, adoptándolo a la religión católica, y el doctor José Felipe Flores, eminente protomédico de Guatemala y médico personal del rey de España. Lo que a mí me gusta cuando veo es que Guatemala era España. Pero a mí me gusta cuando ves como es el caso de Guatemala, que han tocado muy poco hombre, entenderme, la leyenda negra y la mano está ahí, y la masonería está ahí, pero que no pasa nada, como veis no pasa nada por decir y contar la verdad, la historia, así da gusto, no porque me guste a mí, sino porque estés contando la verdad, aunque se nota la mano negra, pero estáis contando la verdad, y eso dice mucho y muy bueno en favor de vosotros. En Santiago de los Caballeros estaría ubicada la capital del Reino de Guatemala hasta su traslado en 1775 al Valle de Ermita, actual ubicación de la capital. Bien, como podemos deducir de lo que hemos leído hasta ahora, nada más llegaron los conquistadores, nada más pacificaron, empezaron a construir. Empezaron a construir. Lo primero que construyeron era una iglesia. Lo segundo, un hospital. Y caminos, los famosos caminos reales, que eran una copia más o menos, una copia a la española de las calzadas romanas, que eran yo no he visto la calzada real de América, pero sí que me he paseado por calzada romana. Y bien, puedo decir que después de 3.000 años están intactas, intactas. Tenían de hecho pues como marchaban las formaciones de los legionarios. Están hechas de piedra, con unos bordillos inmensos. Y aparte tienen un efecto así para que si llueve, pues el agua se vaya por los lados y tú no te mojes los pies. Imagino que serán pues prácticamente iguales. Igual son más anchas, no lo sé. Bien, el rey Felipe II de España, eso es lo otro que construía. Lo otro que construía. Y ciudades, inmediatamente ciudades. Ciudades para que los indígenas, para que los pobladores de esos territorios vivieran en mejores casas y vivieran más cómodamente. Y les enseñaban la cultura y los modos de vivir europeos. Y encima la civilización más avanzada, que no éramos esclavistas. El rey Felipe VI, Felipe VI, el rey Felipe II de España y bueno, disculpas, la pulserita, siempre están pendientes, es una maravilla. Pues no sé dónde me he quedado. Así que voy a empezar por este párrafo. El rey Felipe II de España y Portugal le otorgó el título de muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros Guat, a Guatemala. Pues eso es todo un honor. Hay pocas ciudades que tengan ese título, muy noble y muy leal, que seguramente en vuestro escudo tendréis LL. Durante la dominación española, que duró casi 300 años, es que erais España, no estabais dominados, habíais sido conquistados y españolizados. Erais tan españoles como pueda ser yo. Así que ahí no había gente con látigos que os pegaran ni nada.
Esto no es igual como los masones norteamericanos, ni como los colonialistas ingleses, que los masones norteamericanos, acordados que hasta bien entrado los años 60 los negros no podían subir en un autobús de blancos, ni mear en un baño de blancos. Acordaos, ¿eh? Tened eso presente. Y en la actualidad, hoy en día, los negros siguen siendo mal vistos. Y los hispanos también. ¿Lo tenéis claro? Pues bien. Sin embargo, hace 300 años, cuando erais españoles, erais igual de españoles que lo soy yo. Y vivíais mejor en la España de las Américas que en la España de la península ibérica. Guatemala fue una región de carácter estratégico, Capitanía General del Reino de Guatemala, formado por parte del Virreinato de Nueva España. La Capitanía General de Guatemala se extendía desde la región de Chiapas, en la actualidad perteneciente a México, hasta la actual Costa Rica. Sus divisiones políticas variarían con frecuencia, lo mismo que las fronteras eh, entre las diversas provincias. Era normal eso, porque se estaba reestructurando permanentemente para que el imperio funcionase mejor. Comentario. No era nada raro que si un virrey o un gobernador se portara mal y alguien, un ciudadano, un nativo, que ya sabía leer y escribir, le mandaba una carta al rey diciendo que ese tipo, que era español de la península, era un cacique de mucho cuidado, tened por seguro de que cuando llegaba la carta a la corte del rey, esa carta era leída y se mandaba, en el siguiente barco que salía, se mandaba una persona para una especie de juez para averiguar aquello. Y si el español de la península era verdad lo que decía el indígena, era duramente castigado, devuelto a la península y perdía todos sus privilegios. A mediados del siglo XVII, el reino en su conjunto tenía 32 provincias, de las cuales 12 estaban en el moderno territorio de la República de Guatemala. El Valle de Guatemala, donde se encontraba la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, sede de la Real Audiencia, casi nada. La Real Audiencia, la justicia. Las alcaldías mayores de Amatique, Suchipiquet y Verapaz, los corregimientos de Acasagastlán, Asticán, Chiquimula, Esquinla, Guazacapán, este no me atrevo a leer, Solola, Papán y Totonicapán. Dios mío, me ha salido. Es que es tremendamente complicado para mí. Debido a su ubicación estratégica en la costa del Pacífico, Guatemala se convirtió en un nodo complementario al comercio transpacífico del Galeón de Manila, que conectaba América Latina con que conectaba la España de las Américas, América Latina no, bien dicho es la España de las Américas con Asia a través de las Filipinas, que era un reino de España, igual como Guatemala. Hay que contar las cosas bien. Se nota un poquitín la mano negra, la leyenda negra y la masonería, pero hay que contar la historia bien. Erais España, erais católicos, hablaréis en español, seguís hablando en español, seguís siendo católicos.
pero desde que dejasteis de ser españoles, pues vivís como una mierda, como todos los países. ¿Es así? A finales del siglo XVIII, cuando el reformismo ilustrado de los Borbones implantó el régimen de intendencias en algunas regiones del imperio, ahora está bien escrito, del imperio español, el número de provincias de la Capitanía General de Guatemala se redujo a 15, de las cuales 9 estaban en el actual territorio de Guatemala. Perdón, lo siento muchísimo, pero son efectos secundarios. Sabéis que estoy enfermo y las alcaldías mayores de Chimaltenango, bueno, y un montón de ciudades, pues es que estaban en permanente cambio porque estaban intentando mejorar el imperio, y cuando mejores funcionaban los reinos o las capitanías generales, traducir capitanía general por un reino, que todos dependían del rey de las Españas, pues que era el rey, el que hacía y el deshacía, el que mandaba. Pues estaba siempre modificándolo para que estos territorios funcionaran lo mejor posible, que hubiera paz, que fueran prósperos y que funcionaran mejor, que el pueblo viviera mejor. Porque tan español era una persona que vivía en Madrid como que viviese pues en Zacatepeque. Igual de españoles eran. Al promulgarse en 1812 la Constitución de Cádiz, el Reino de Guatemala desapareció como unidad y fue sustituido por dos provincias sin subordinación entre sí. La provincia de Guatemala, que comprendía el territorio de Chiapas, El Salvador, Guatemala y Honduras, y la provincia de Nicaragua y Costa Rica. Hay que recordar que en 1812, cuando se promulgó la Constitución de Cádiz, la PEPA, porque se aprobó el día de San José, pues el 19 de marzo, pues España había terminado de expulsar a Napoleón, estaba totalmente devastada. Y ahí es cuando la masonería de la Gran Bretaña y de Francia, pues compraron a un montón de traidores. Y ahí empezaron las guerras y no han parado hasta ahora, ¿no? Bien, desde entonces bien, ¿no? En 1821, durante el trienio liberal en España, de nuevo, España estaba devastada en 1821, pero devastada. Estaban reconstruyendo la península. Durante el trienio liberal de España entró en una vigencia de dicha constitución, segregándose de la provincia de Guatemala a las provincias de Comayagua, Honduras, Chiapas y El Salvador. Acordaos que en esa época la masonería estaba en plena vigencia y los barcos cargados de oro y de dinero que llegaban sobre todo desde la Gran Bretaña para comprar a vuestros traidores, que sus descendientes son los multimillonarios, esa pequeña élite tremendamente rica, pues esos son. La antigua Guatemala fue la capital del Reino de Guatemala y América Central durante más de 200 años. En 1810, José de Bustamante y Guerra es nombrado capitán general de Guatemala en una época de gran actividad independentista. Oye, qué bien redactado está esto. Parece que es un libro de historia. Desarrolla una política reformista de corte ilustrado, pero ante la revolución de Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos en México, preparó las tropas en Guatemala y creó el cuerpo de voluntarios de Fernando VII. Es que no querían separarse. El pueblo, eso es común para todos, el pueblo no quería saber nada de la revolución, ni de separarse, ni de dejar de ser españoles.
Por lo tanto, esto pasó en todas partes, en unos más, en otros menos. Y se enfrentaron a los traidores locales, reprimiendo duramente a los insurgentes, a los traidores. Se opuso a la Constitución Liberal de 1812. Como notas diré que en la Constitución de 1812 llegaron personas de las Españas de América para redactar, entre ellos muchos criollos y muchos indígenas. Qué malos eran los españoles. Desde el 28 de octubre de 1813 y después de la elección del rector de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, se había celebrado en la celda prioral del convento de Belén varias juntas organizadas por Fray Juan Nepomuceno de la Concepción. Y como es común, comentario y finalizo. Y como es común, pues las luchas para tomar el poder por parte de los comprados, traidores, masones, a su patria, que era España. Y hasta aquí, hasta aquí. Pues como veis es común para todos, a todos os pasó lo mismo. Cuando la Gran Bretaña perfeccionó la leyenda negra y mandó a la masonería y mandó el dinero, lo mandó todo, el plan es que existe también eso y está también en los libros de historia. Pues ellos diseñaron que todo el imperio, todo lo que es Hispanoamérica, intentar trocear todo aquel inmenso país que era España, aquella gran nación que era España, formada por virreinatos, capitanías generales, eran reinos en realidad, unos más grandes, otros más pequeños, pero todos eran reinos y todo era España. Pues el objetivo era trocearlos lo más pequeñitos posible, porque así los podían controlar. Y aparte, que se pelearan entre ellos, que hubiera guerras civiles, dictadores, cosas de estas, y aparte que se pelearan con otros países, que tuvieran guerras constantes, que tuvieran dictadores, que tuvieran cosas de estas. Y lo consiguieron, ¿o no? Pues hasta aquí, amigos. Soy Tony Garcés. Hoy he disfrutado mucho porque haciendo reportajes como este, uno disfruta, de verdad, disfruta. Sin embargo, ya veréis cuando salga el de Perú. No sé si saldrá antes el de Perú o este, pero el de Perú vais a ver, vais a ver. Pues nada, amigos, pues muchas gracias. Soy Tony Garcés. Os deseo a todos que tengáis mucha salud. Mando un gran abrazo a todos los hermanos hispanoamericanos. Os pido, por favor, que hagáis caso a vuestras élites intelectuales. Que mandéis a la mierda a vuestros políticos si no lo tienen claro, y cuanto antes vengáis a España, mejor para todos vosotros. Porque vuestra vida va a mejorar. Y, ojo, tened claro, España se está moviendo muy poquito. Solo se está moviendo con 2 o 3 países que lo tienen muy claro. Que lo tienen muy claro. Que lo tienen muy claro. Pero pensad que con la barbaridad que tiene España de riqueza, milagros los hace Dios. Yo esto lo digo muchas veces. Milagros los hace Dios. Pero vuestro país, en un plazo de 20 años, no lo conocería ni la madre que os parió. De lo que prosperaría ese país. Tendríais un sistema educativo fabuloso, un sistema sanitario fabuloso, industrias, infraestructuras, puertos y un ejército lo suficientemente bueno y bien preparado para no tener miedo a nadie. Juntos somos más fuertes, o juntos sois más fuertes,
El problema es que si os quedáis donde estáis, pues yo estoy citando lo que dicen vuestras élites. Si os quedáis como estáis y donde estáis y no os venís a España y no os integráis en España, eh, no es que no vais a avanzar, vais a pegar un parón y vais a empezar a retroceder. Llegarán otras potencias, llegarán otras personas que no tienen la misma cultura ni nada, de hecho ya están llegando y os están expoliando a todos. A unos más, a otros menos. Cuanto más tardéis, peor será. Mira, yo os recomiendo que escuchéis a un youtuber, por ejemplo, al profesor Cárdenas, mexicano. Que escuchéis a don Patricio Ross, que escuchéis y que veáis a don Marcelo Guille y que veáis y que escuchéis a doña Elvira Rocabarea, española. Esta señora cuando termina y cuando está, porque siempre está rodeada de élites hispanoamericanas, porque no creáis, las élites hispanoamericanas están casi siempre allí, en las universidades allí, conferencias y cosas de estas. Pues esta señora, cuando hay élites hispanoamericanas, siempre termina porque ella es la más grande de todos, no porque sea española, sino porque ella fue la que movió todo el tema de la leyenda negra y empezó a decir nombres y apellidos y cosas que hasta el momento no habían dicho. Y escribió varios libros que son los que más se venden en lengua castellana, pues bien, o en lengua española, pues bien. Pues esta señora siempre termina con la misma frase, refiriéndose a España. Nosotros estamos bien, refiriéndose a España. Y yo a esa frase siempre le añado una de cosecha propia, una mía. Y yo le añado una pregunta que os hago yo. ¿Y vosotros cómo estáis? ¿Bien? Y digo, sí, bien jodidos. Pues eso, venidos a casa, no seáis tontos. Bueno, pues que Dios os bendiga a todos y un abrazo muy fuerte a todos.